Nos encontramos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es un gusto saludarles y nos encontramos en un nuevo podcast. Como ustedes han escuchado, hemos venido platicando de los diferentes temas en el ámbito jurídico. ¿Cuál es la finalidad? Como lo platicaba, también lo daba a conocer el director de este instituto, el doctor Arturo Chipuli, pues es socializar el derecho, involucrar a todas y todos ustedes que participen y que conozcan también el desempeño del instituto, de los investigadores y también de los estudiantes del doctorado en Derecho. Y así, pues hemos platicado con estudiantes del doctorado que han abordado diferentes temas de investigación, cada uno con diferentes temas en el ámbito, en el ramo del derecho. Y bueno, precisamente hoy tenemos aquí como invitado, y para mí es un gusto recibirte, Armando Ruiz Sánchez, que nos acompañes. Gracias por el tiempo. Y bueno, uno de los temas en el que tú estás enfocando tu proyecto de investigación tiene que ver precisamente con el derecho constitucional. Y hoy el maestro Armando Ruiz nos va a platicar de un tema muy relevante y además de mucha actualidad, que tiene que ver con el rol de los órganos constitucionales autónomos como control de poder. En primer momento, maestro Armando, pues nos gustaría que pudieras saludar a quienes nos ven en las diferentes plataformas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y que además pues puedas platicarle a la ciudadanía sobre la importancia de tu tema en la sociedad civil en general. ¿Qué tal? Pues es un verdadero placer, maestra Magda, estar aquí participando en esta iniciativa que encabeza el director de nuestro instituto, al lado del coordinador del doctorado. Y pues nuevamente estamos aquí con mucho gusto. Uno de los temas que estamos investigando, que estamos manejando actualmente, es precisamente el rol de los órganos constitucionales autónomos como control del poder. Considero que es un tema que a veces la ciudadanía lo ve en un aspecto mediático, sobre todo controlado desde los discursos gubernamentales, y considero que es fundamental que se ubiquen estos organismos como parte de los entes públicos que auxilian en funciones muy específicas que brinda el Estado mexicano, y con el paso del tiempo se han ido distribuyendo fuera del Poder Ejecutivo, como tradicionalmente se ha manejado en nuestro país y en otras repúblicas en América Latina. Como contexto general, quiero platicarte que los órganos autónomos como tal, el primer antecedente lo tenemos en 1980 con la Universidad Nacional Autónoma de México, y esto se fortaleció, digamos, eso tiene 45 años aproximadamente, y se fortaleció a partir de la década de los 90 con la concesión de la autonomía constitucional al Banco de México, que todas, seguramente muchas personas que nos están viendo conocen o tienen una idea o han escuchado que es el Banco de México, y posteriormente un organismo que fue producto también de las elecciones de 1988 como respuesta a una crisis política que hubo en 1988, que fue el Instituto Federal Electoral, que obtuvo su autonomía constitucional o se creó como un órgano autónomo en 1996, y que actualmente todos lo conocemos como Instituto Nacional Electoral. Aquí, digamos que de alguna manera lo utilizamos cuando ejercemos el derecho al voto y otras cuestiones. Entonces, la idea general. Así es la idea general. Y además un tema relevante, Armando, porque hoy en día con pues las constantes reformas constitucionales que se llevan a cabo a nivel nacional, uno de los grandes temas son precisamente los órganos autónomos. Así es que lo hemos venido platicando. A veces la sociedad civil en general pues no tiene la claridad, pero por eso es importante este tipo de pues de actividades que tienen como finalidad difundir el derecho, porque pues también hablar de los órganos autónomos implica hablar de pues la protección de derechos hacia los ciudadanos y ciudadanas en su actuar, en su cotidianidad. Sí, sin duda, los órganos autónomos, creo que es importante que tengamos una postura muy clara de cuál es la función que la misma Constitución les da, y alejarlos un poco de la conceptualización política que se utilizan a veces como temas mediáticos en la política nacional, en algunos casos para defenderlos y en otros para agraviarlos. Sin duda estoy convencido que los órganos constitucionales autónomos no son la medicina para la democracia, pero sí han sido una respuesta de la necesidad del Estado mexicano de descentralizar funciones que tradicionalmente ha ejecutado el Ejecutivo, de tal suerte que se encomienden estas funciones
a un grupo de personas especializadas en la materia que se va a atender, y que al alejarse del Ejecutivo se garantice que haya una especie de contrapeso sano del poder desde la óptica de un control constitucional, y que realmente al único órgano al que le rinden cuentas, bueno, primeramente le rinden cuentas al pueblo, a la nación, que somos todas las personas que estamos en este país, a través de los representantes populares, que son la Cámara de Diputados, o en su caso también la Cámara de Senadores como Cámara Revisora, pero se crean principalmente a través de una reforma o una inclusión que se hace en las constituciones, ya sea locales o federales, para que cumplan con funciones específicas. Seguramente, por mencionar algunos, pues ya señalaba el INE, señalaba el Banco de México, tenemos la Fiscalía General de la República, tenemos también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que muchas veces el imaginario colectivo los observa como parte del gobierno, como parte del sistema, y realmente no forman parte de la administración pública, forman parte de servicios públicos que brinda el Estado a personas en el deber ser técnicas, pero no forman parte de la administración pública. Y insisto que debemos visualizarlos como un contrapeso lógico, sano, para que el poder no se ejerza de manera desmedida, y estos órganos sirvan también como alertas o entren en funciones cuando estemos ante la evidencia o ante la posible incremento desmedido del poder del gobierno en turno, sin importar el partido que sea. Precisamente para explicar con mayor claridad, maestro Armando, que le pudieras pues precisar a quienes nos escuchan, por qué precisamente, como ya lo venías comentando, esos órganos autónomos fungen como ese control de poder. Es un tema que lo podemos manejar de una manera muy sencilla. El poder es, digamos, como mucha energía, una fuerza importante. A mayor concentración de poder se ejerce menor revisión del mismo. Entonces es importante que una república moderna, sana, democrática, o que se precie de serlo, se garantice que haya una distribución controlada del poder, sin que esto implique un debilitamiento o minimizar las atribuciones o las funciones que le otorga la Constitución a los tres poderes tradicionales que la gente conoce. Todo el mundo, la gente en general conoce el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Todas las personas tenemos el mayor contacto posible con el poder ejecutivo, porque es quien nos aplica la ley a través de políticas públicas, a través de actividades que brinda el Estado, a través de servicios que brinda el Estado, la salud, la educación, etcétera. Y los órganos autónomos se crean, pues, no para vigilar o para minimizar al poder ejecutivo, sino para que aquellas funciones que por su grado de especificidad o de dificultad requieren un trato más técnico y alejado del poder para evitar que se concentre, se crean estos órganos de tal suerte que se pueda ejecutar de una manera efectiva. Aquí quiero hacer un comentario importante, que es la tendencia que ha habido en el sexenio anterior y en este sexenio, de generar pues una política, no quiero decir debilitamiento, pero un cambio de paradigma, en el sentido de desaparecer órganos autónomos. Creo que es un tema que también se puede comentar. Sí, así es. Bueno, y abundemos sobre eso brevemente, sobre esta desaparición. ¿Realmente se atenta contra la democracia, y crees tú que se desaparece ese control de poder cuando se debilita a los órganos autónomos? Pues como cuando se quiere dar una respuesta seria a un problema serio como el que tenemos aquí, es importante analizar con lupa cada uno de los casos que se están atendiendo, ¿no? Será muy fácil decir, el que desaparezcan debilita el poder, digamos, o la división de poderes o la desconcentración de poder, pero creo que es importante, no daría tiempo en este momento, pero es un tema que se puede abarcar más a fondo, analizar qué tipo de entes públicos como autónomos se han desaparecido, y cada quien puede sacar sus conclusiones. Recientemente, por ejemplo, se desapareció la Comisión Reguladora de Energía, que tenía un grado de autonomía, a partir del Ejecutivo, pero también tiene un grado de autonomía, y se desapareció también el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o el INAI, y esto ha implicado pues que la sociedad, no nada más los abogados, sino la gente en general, periodistas, personas como cualquiera de nosotros, que queremos conocer las actividades que hace el gobierno, o no solo el gobierno, cualquier ente público, y ahorita hay una especie de desconocimiento de qué va a pasar con este derecho humano, que es el derecho humano de acceso a la información, y que es importante que haya seriedad, ¿no?, en lo que se vaya a hacer posteriormente, para que se siga garantizando este derecho humano junto con otros derechos
que bien han señalado otros compañeros que han estado aquí contigo, que el Estado mexicano tiene el deber de proteger y garantizar. Bien, Armando, pues como bien lo decías, un tema que da para más, hablar de los órganos autónomos, del control de poder. Así es que vamos a seguir platicando, no va a ser la primera ocasión en la que hablemos de este tema, porque además en la rama del derecho en el que desempeñas pues tu proyecto de investigación para obtener el grado de doctor va enfocado a este tema, que es el derecho constitucional. Así es que pues te agradecemos el tiempo, la disponibilidad también de pues platicar, de socializar tu tema, de que la ciudadanía conozca por qué es importante y por supuesto que sepan el impacto que tiene en su vida diaria. Así es que ya estaremos platicando más adelante y abundando sobre este tema. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias y esperamos saludarnos nuevamente. Gracias. Gracias.